voy a hacer una clase magistral, pero vamos a hacer un pequeño recuento de lo más importante de la gametogénesis masculina y femenina. Y luego voy a ponerles un par de preguntas, ¿no? Como para reforzar lo que ya hemos visto. Entonces, primero vamos a ver esta diapositiva, que por cierto, esta diapositiva no es mía, ¿no? Esta diapositiva es de Gerson Torres Almeida, así que, bueno, esto no es de mi autoría, solo lo he tomado prestado. Así que vamos a describir un poco lo que es la gametogénesis. Entonces, la gametogénesis, ¿qué es? Es el origen de los gametos, ¿no? Es la formación de los gametos, ¿no? Génesis viene de origen, inicio de los gametos. ¿Y qué son los gametos? Los gametos son las células sexuales haploides que al unirse, ¿no? Al fusionarse, en este caso el espermatozoide y el óvulo, van a formar el huevo cigoto, ¿no? Entonces, lo que nos acontece es cómo es que llegan a desarrollarse estos gametos, ¿no? Bueno, resulta que de estos gametos hay células precursoras de estos gametos, ¿no? Esas células precursoras se les llama células germinales primordiales, ¿no? O en este caso con las siglas CGP, ¿no? Y estas células germinales primordiales van a pasar por todo, vamos a decir, una travesía que va a llevarlos a formarse finalmente en lo que son los gametos ya maduros, ¿no? Entonces van a haber 4 fases en la gametogénesis. La primera fase va a ser la de origen y migración de estas células germinales primordiales, ¿no? Luego la segunda fase va a ser una fase mitótica. La tercera fase va a ser una fase meiótica y la última va a ser la fase de maduración estructural, ¿no? Solo la fase número 1, la de origen y migración, va a ser idénticas tanto en gametos masculinos como en gametos femeninos, ¿no? Pero la fase número 2, la fase número 3 y la fase 4, es decir, a partir de la fase mitótica va a haber bastantes diferencias entre lo que son los gametos sexuales femeninos de los gametos sexuales masculinos, ¿no? Así vamos a ver entonces la primera fase que es idéntica en ambos gametos, que es dónde es que se datan los primeros precursores de estos gametos, es decir, las células germinales primordiales, ¿no? Y esto va a ser primero en el hipoblasto, en el epiblasto, ¿no? El epiblasto, que van a ser estas células que van a estar rodeando lo que es la cavidad amniótica, ¿no? Luego, estas células que se encuentran en el epiblasto van a migrar a partir de la tercera semana a lo que es el saco vitelino, ¿no? Y en el saco vitelino van a ir por el intestino posterior primitivo, pasando por el mesenterio dorsal, hacia las gónadas primitivas, es decir, van a dar la vuelta desde el saco vitelino por el intestino posterior hasta el mesenterio dorsal, así como están migrando, hasta llegar a lo que son las crestas genitales, ¿no? Alrededor de la semana 5. Entonces, esa es la migración que van a tomar las células germinales primordiales, ¿no? Desde el epiblasto hasta llegar a las gónadas primitivas. Es decir, es algo bastante sencillo, ¿no? El origen y la migración. Ahora, puede haber errores a niveles moleculares o genéticos que alteren la migración de estas células germinales primordiales, ¿no? Y eso puede generar teratomas, ¿no? Es decir, que una migración que no se da de forma adecuada, es decir, que no llegan, por ejemplo, estas células que finalmente pueden generar gametos a las crestas genitales, por ejemplo, se puede quedar a nivel sacrococcigio, a nivel mediastínico, puede dar la formación de teratomas, ¿no? Que van a ser la formación de distintas entidades histológicas, ¿no? Se van a poder ver pelos, se va a poder ver dientes, ¿no? Ahora, la gametogénesis se va a dividir en gametogénesis femenina y gametogénesis masculina, ¿no? Vamos a ver primero lo que es la gametogénesis femenina. En la gametogénesis femenina vamos a ir desde cómo es que esta célula germinal primordial se llega a convertir en un óvulo, ¿no? En este caso. Entonces, las células germinales primordiales, como habíamos mencionado, tienen el mismo tránsito tanto en gametos femeninos como en gametos masculinos, ¿no? Entonces, en la fase número 2 vamos a ver una variación, ¿no? Que es el inicio de la mitosis. Las ovogonias, que son en este caso estas células germinales primordiales, van
23 pares de cromosomas, ¿no? Entonces este 2N indica los pares de cromosomas que nosotros tenemos, en este caso 23 pares, ¿no? Entonces este 2N indica eso, ¿no? Y este 2C indica la carga genética que va a corresponder con 23 pares de cromosomas. Entonces va a ocurrir un proceso de mitosis bastante acelerado alrededor del inicio ya de la quinta semana, que es cuando se encuentran a nivel de las gónadas, y posteriormente esa mitosis se va a volver exponencial hasta alrededor del quinto mes, en donde se van a llegar a producir alrededor de 7 millones de ovogonias, ¿no? Que luego alrededor del séptimo mes, luego van a caer a 2 millones y luego ya después del nacimiento van a quedar alrededor de 100.000, 45.000 y así a lo largo de la vida va a ir disminuyendo hasta llegar a la menopausia, ¿no? La cantidad de ovogones. Es decir, que el pico más alto de mitosis que llega, que va a llegar en este caso, el proceso de gametogénesis femenina en la mitosis de ovogones va a ser alrededor del quinto mes. Ahora, a través de la ovogonia es que en el proceso de mitosis también se va a conseguir formar lo que es el ovocito primario, ¿no? Por cierto, el ovocito primario también tiene la misma composición cromosómica de 2N, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene igual 23 pares de cromosomas. Nosotros recordamos, pues, como somos individuos de la especie humana, tenemos 46 cromosomas, y estos, cada cromosoma tiene su par, ¿no? Es decir, son cromosomas homólogos. Entonces, este ovocito primario aún sigue siendo, pues, una célula, digamos, que puede diferenciarse, o que puede ser, digamos, semejante a, por ejemplo, una célula epitelial que podemos tener, ¿no?, en la piel. Entonces, este ovocito primario sigue teniendo 2N. El punto de la gametogénesis es llegar a reducir esos 46 cromosomas a 23 cromosomas, ¿no? Entonces tenemos que llegar a obtener a partir de estas células que son diploides, una célula que es haploide, ¿no? Entonces el ovocito primario va a pasar por un proceso de interfase, ¿no? Es decir, la fase S del ciclo celular, en donde va a duplicar su carga genética y es por ello que en la ovogonia podíamos presenciar una carga genética 2C, ¿no? Que era correspondiente a esta cantidad de cromosomas que eran 46 cromosomas, o sea, 23 pares, ¿no? Pero ahora vamos a ver una carga genética de 4C, lo que significa que ha habido una duplicación de su carga genética, más no de la cantidad de cromosomas que tiene. Es por eso que se mantiene este 2N, ¿no? Y esto se da justamente preparando para distribuir justamente esta carga genética en dos ovocitos, ¿no? En dos ovocitos, a través de la meiosis. Entonces la meiosis lo que va a buscar es distribuir esta carga genética en dos ovocitos, ¿no? Pero que esta vez estos ovocitos tengan una carga cromosómica de 23, ¿no? Ahora, el proceso de meiosis se da a través de los procesos de profase, metafase, anafase, telofase que ya conocemos, ¿no? Ahora, lo que destaca y diferencia la meiosis de la mitosis es que en el caso de la meiosis vamos a ver, en primer lugar, que las células resultantes no van a tener 46 cromosomas y 46 cromosomas, sino van a tener 23 cromosomas. Y otra diferencia es que va a haber un proceso de variabilidad genética, ¿no? Es decir, que se va a recombinar, ¿no?, en procesos específicos que van a ocurrir en la profase, es decir, en esta primera etapa de la meiosis. Y dentro de la profase, bueno, va a haber subfases como, por ejemplo, el leptonemo, cigoteno, paquiteno, el diploteno y la diacinesis, ¿no? Ahora, es justamente en la fase de diploteno de la profase es donde se va a detener este ovocito. Es decir, el proceso de división meiótica se va a detener y va a reanudarse después de la pubertad. Ojo, el hecho de que se detenga en este caso el proceso meiótico no quiere decir que el proceso mitótico se detenga. Es decir, el proceso mitótico sí va a continuar. Por tanto, se van a seguir desarrollando estos ovocitos primarios de tal forma que, así como vemos en la histología folicular que seguro han visto en el ciclo sexual femenino,
se van formando folículos primordiales y luego esos folículos primordiales se desarrollan a folículos primarios y posteriormente esos folículos primarios se desarrollan a folículos secundarios, ¿no? Que tienen sus características histológicas definidas, como que los folículos primordiales tienen sus células foliculares planas, los folículos primarios, células foliculares cúbicas y con aparición de eh, la corona, en este caso radiada. Los folículos secundarios, que tienen estas células foliculares ya con un espacio antral, con líquido antral, y luego ya los folículos terciarios que tienen este gran espacio antral que ocupa alrededor del más del 50%, ¿no? De todo lo que sería el folículo. Entonces, estas características histológicas van a condecir con el ovocito, ¿no? Entonces vamos a ver que se van a seguir formando folículos primarios y secundarios. Sin embargo, no se van a formar hasta la pubertad los folículos terciarios, ¿no? Es decir, que recién en la pubertad va a reanudarse el proceso meiótico, ¿no? En donde se había quedado, que era en la fase de diploteno, ¿no? Entonces, este ovocito primario, que se desarrolló hasta folículo secundario, va a reanudarse, ¿no? ¿Cómo es que se va a reanudar específicamente el proceso meiótico? Bueno, aquí vemos este esquema de aquí y vemos las interacciones que van a tener en este caso el AMP cíclico y el GMP cíclico en el bloqueo meiótico. Es decir, ¿por qué es que se detiene en la fase de diploteno en la primera división meiótica, ¿no? Resulta que hay altas cargas de AMP cíclico alrededor de estas células que rodean lo que es el ovocito, ¿no? Y estas células son las células foliculares. Entonces, estas células foliculares que tienen alta concentración de AMP cíclico y GMP cíclico, a través de estas uniones, ¿no? Que son uniones nexo, van a permitir la migración de este AMP cíclico hacia el interior del citoplasma del ovocito. Los niveles altos de AMP cíclico van a generar un nivel, una inactivación de la MPF, que es el factor promotor de la meiosis. Además, un nivel de GMP cíclico va a generar la inhibición de la fosfodiesterasa 3A, ¿no? ¿Y qué es la fosfodiesterasa 3A? Aquella que degrada al AMP cíclico. De tal manera que el AMP cíclico no se degrada porque la fosfodiesterasa 3A está inhibida y entonces llega más AMP cíclico y eso genera mayor inactivación del factor promotor de la meiosis y por ende hay un bloqueo meiótico. Pero en determinado momento, en la pubertad, en este caso la entrada de la hormona luteinizante, que en este caso al no haber receptores a nivel de las células granulosas, en este caso que están rodeando, porque si nosotros recordamos, ¿no? Los receptores luteinizantes se van a encontrar a nivel de la teca, ¿no? A nivel de la teca interna. Y en cambio, estas células de la granulosa van a tener receptores folículo estimulantes. Ahora, ¿cómo va a estimular si es que no existen receptores luteinizantes esta hormona luteinizante a nivel de las células de la granulosa o las células foliculares? Pues lo que va a hacer es que al no haber receptores, pues no va a generar la entrada, ¿no? De esta luteinizante y por tanto su acción. Pero eso también va a generar una acción secundaria, que es el cierre de estos enlaces, ¿no? De estos conductos nexo que permitían la entrada del AMP cíclico y GMP cíclico hacia el citoplasma, ¿no? Es decir, como efecto secundario de no tener receptores para la hormona luteinizante, va a generar que se cierren las uniones nexo, ¿no? Y eso va a generar que al final disminuya la entrada del AMP cíclico y de igual manera que la fosfodiesterasa 3A ya no esté inactivada por el GMP cíclico. Por tanto, va a poder degradar el AMP cíclico en lo que es 5' AMP. Y eso en consecuencia va a generar pues una reducción de los niveles de AMP cíclico. Y si hay reducción de los niveles de AMP cíclico, entonces, por contrapartida, bueno, lo contrario, ¿no? Si aquí había inactivación del factor promotor de la meiosis, pues aquí va a haber la activación del factor promotor de la meiosis. Y eso va a generar la reanudación de la meiosis, ¿no? Por tanto, a niveles de LH,
que van a llegar justamente a niveles de estas células de la granulosa, justamente después de la pubertad, este ovocito primario va a reanudarse en la fase de diploteno y va a continuar, ¿no?, con la fase de diacinesis, ya sabemos la fase de lo que sería ya la metafase, ¿no? La metafase y la anafase y ya finalmente la telofase, concluyéndose de tal manera la primera división meiótica, ¿no? Y generando pues el inicio ya de la segunda división meiótica, que en este caso sería denominada ecuacional, ¿no? La primera era la reduccional porque se logró a partir de este 2N concretar finalmente una célula, un ovocito secundario que ya es N, ¿no? Que va a tener en este caso una carga genética 2C, porque se va a repartir este 4C entre dos ovocitos. Ahora, en el caso particular de la gametogénesis femenina, no se van a formar dos ovocitos, sino que se va a formar un ovocito secundario y el otro se va a quedar como un cuerpo polar y se le va a denominar el primer cuerpo polar. Entonces, aquí es donde comienza lo que son los folículos terciarios, justamente en la formación del ovocito secundario. Y bueno, posteriormente, en el transcurso de la meiosis 2, ¿no?, va a ocurrir ya el proceso de ovulación, ¿no?, en donde el cúmulo óforo, que son las células de la granulosa o las células foliculares que van a rodear al ovocito secundario, van a desprenderse debido a que justamente, como había mencionado, estas células que están rodeando el ovocito no tienen receptores para la hormona luteinizante, ¿no? Cosa que posteriormente van a desarrollar estas células granulosas, que son denominadas células granulosas parietales, ¿no? Sí las van a desarrollar y por ende esta se va a desprender, que es denominada el cúmulo óforo, y es por eso que la maduración del ovocito, en este caso, que ya inicia con la fase 4 posteriormente, no solo es la maduración de la célula, sino también del desarrollo de las células circundantes a esta, ¿no? Entonces, en la ovulación, pues va a salir, ¿no?, del folículo propiamente, entonces va a ser un óvulo ovulado, y va a seguir, bueno, con esta composición cromosómica, que son 23 cromosomas, 1N, con una carga genética de 2C, ¿no? Lo que nosotros queremos es que esta carga genética sea correspondiente al número de cromosomas que tiene. Porque si vemos bien la ovogonia, que es una célula, como ya había mencionado, como por ejemplo una célula epitelial cualquiera de la piel, ¿no? O sea, cualquier célula que podamos tener en el cuerpo, una célula somática cualquiera, tiene 46 cromosomas y una carga genética que se corresponde a esos 46 cromosomas. 2N, 2E. Entonces, para que se corresponda a su carga genética, aquí tiene que ser N y C. Es decir, que esta duplicación, esta replicación que inicialmente se dio, se da con la intención que se reparta finalmente proporcionalmente en N y C, ¿no? Que esa va a ser la conclusión de la segunda, de la meiosis 2, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Que este óvulo se va a detener nuevamente, ¿no? Primero se detuvo a nivel de la fase del diploteno, en la primera división meiótica, y se va a volver a detener en la metafase 2 de la meiosis 2. Y se va a reanudar solo cuando ocurra la fecundación, es decir, la llegada y entrada, contacto, bueno, en este caso, la reacción acrosómica, ¿no? El contacto de el espermatozoide con con el ovocito, ¿no? Y entonces se va a reanudar y finalmente va a ocurrir este cambio y bueno, se va a formar por ende otro cuerpo polar, ¿no? No se va a formar dos ovocitos, sino que nuevamente se va a formar el óvulo fecundado y el segundo cuerpo polar, ¿no? Que también tendría esta carga 1N, 1C, más el espermatozoide. Entonces, como para hacer una simplificación, vamos a tener cuatro fases, ¿no? En la gametogénesis femenina. La primera es la migración, que ya la vimos, ¿no? En donde migran desde lo que es el epiblasto, luego van al saco vitelino, y luego por el intestino posterior, llegando al mesenterio dorsal, van a llegar hacia las gónadas, ¿no? Entonces, en la fase número 2, lo que va a ocurrir es la mitosis, que se va a volver exponencial hasta el quinto mes, en donde va a haber alrededor de 7 millones de begonias, que luego va a ir disminuyendo también de forma exponencial
hasta llegar hacia la menopausia, ¿no? Donde ya no hay ovogonias y por tanto ya no se pueden formar tampoco lo restante, que son ovocitos primarios y secundarios. Entonces, esa es la fase número 2. La fase número 3 es la meiosis, que es conseguir que esto que es 46 cromosomas, esto que es diploide, se vuelva haploide, ¿no? Porque de esa forma se puede complementar con el gameto complementario, que es el espermatozoide, ¿no? Entonces, este proceso es principalmente la meiosis 1, ¿no? Que es la reduccional, y en donde ocurre esta recombinación genética, en donde va a ocurrir un proceso en donde a partir de este ovocito 1 se va a detener en la fase de diploteno y es recién en la pubertad, debido a la llegada de esta hormona luteinizante, ¿no? Que va a permitir que estas uniones nexos se cierren, va a permitir que se dé la primera división meiótica y se complete, y es aquí donde se van a formar los ovocitos secundarios que van a ovular y finalmente se van a detener en la metafase 2 y es nuevamente con la llegada del espermatozoide donde se va a concluir este proceso, ¿no? Y se va a dar justamente el término de la maduración del ovocito 2 a un óvulo ya fecundado. Ahora, si hacemos el mismo proceso, en este caso ahora con la gametogénesis masculina, vamos a ver que el primer proceso va a ser exactamente el mismo, pero la fase 2, la fase 3 y la fase 4 van a variar. En este caso vamos a ver que inicialmente tenemos espermatogonias de tipo B, ¿no? Inicialmente las células germinales primordiales producen espermatogonias de tipo A, ¿no? Estas espermatogonias de tipo A van a tener generaciones, ¿no? La A1, que van a ser denominadas las oscuras, luego la A2, que van a ser denominadas las claras, luego va a estar la A3, la A4, y luego espermatogonias intermedias, para finalmente llegar a espermatogonia tipo B. Es la espermatogonia tipo B la que se denota aquí porque es aquella que va a seguir el proceso de mitosis y el proceso también que va a saltar hacia la meiosis, ¿no? Entonces, los acontecimientos aquí en la espermatogonia, al igual que por ejemplo en la ovogonia, es que se va a replicar el ADN, va a ocurrir mitosis, ¿no? Existe un contraste con respecto al proceso de gametogénesis femenina y la masculina, porque mientras en la gametogénesis femenina hemos visto que prácticamente existe un crecimiento exponencial, ¿no? Vamos a decir, de estas ovogonias, ¿no? Alrededor del quinto mes. El crecimiento en el caso de los gametos sexuales masculinos, en este caso la espermatogonia, no va a ser de esa forma. Sin embargo, la espermatogonia va a seguir haciendo mitosis hasta que, bueno, en este caso el varón se muera, ¿no? Es decir, hasta el último de sus días. Es por eso que el hombre pues, puede embarazar a una mujer igual así sea un viejito, ¿no? Es decir, que el proceso de mitosis de la espermatogonia va a seguir siendo hasta que el hombre pues fallezca, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y por otro lado, hemos visto que en la gametogénesis femenina se hace todo un proceso exponencial para al final, en cada proceso, en este caso de ovulación, se dé solo la ovulación de un solo óvulo, ¿no? De un solo óvulo. En cambio, aquí en el caso del varón, se va a dar la producción de miles y millones de espermatozoides. Es decir, que se va a buscar, en este caso, amplificar la cantidad de espermatozoides que se van a formar, ¿no? De tal manera que aquí no va a existir nada de primer cuerpo polar ni de segundo cuerpo polar. Es decir, se va a seguir de forma, digamos, más simétrica lo que es el proceso de la meiosis, ¿no? Por ende, es un poco más fácil entender lo que es la gametogénesis masculina. De igual manera, en la fase 2 vamos a ver el proceso de mitosis de las espermatogonias, pero previo a la mitosis, ya entrando a la meiosis, lo que va a hacer la espermatogonia previamente es que va a ocurrir la fase S, y en la fase S va a duplicar no sus cromosomas, sino su carga genética. Y esa es la razón por la que aquí podemos observar que hay 2N pues, de cromosomas y 4C de la carga genética. Nuevamente, como en el anterior diagrama les había mostrado, ¿no? Este 4C simboliza una carga genética que corresponde al doble de cromosomas, por así decirlo. No quiere decir que tiene el doble de cromosomas,
sino que tiene una carga genética doble para distribuirlo al doble, por ende, ¿no? Es decir, que su objetivo es dividirse entre dos. Entonces luego va a ocurrir el inicio de la meiosis, ¿no? En la etapa pre-leptoteno, que es el inicio de la profase, porque recordemos que la profase inicia con el leptoteno, ¿no? Entonces, en la etapa pre-leptoteno es donde justamente esta espermatogonia va a transformarse y va a volverse un espermatocito primario, y el espermatocito primario va a iniciar la primera división meiótica y va a continuar obviamente con el mismo curso hasta que finalice la división meiótica, ¿no? Una vez que se complete la división meiótica, lo que va a ocurrir es que ahora sí va a resultar a partir de un espermatocito primario, dos espermatocitos secundarios que van a tener una carga genética de 2C y una carga cromosómica de 1N. Es decir, aquí habían 46 cromosomas y aquí hay 23 cromosomas. Aquí había una carga para el doble de cromosomas, ¿no? Y aquí sigue habiendo una carga para el doble de cromosomas, porque aquí es N y el 2N de este. Ahora, si nosotros nos damos cuenta en la imagen que está aquí al costadito, vamos a darnos cuenta que este es un lobulillo, ¿no? Un lobulillo testicular. Bueno, en este caso no está completo porque tiene que ser circular, ¿no? Pero lo que va a pasar es que dentro de este lobulillo testicular nosotros vamos a tener dos tipos de células, ¿no? Vamos a tener las células que justamente son las células como la espermatogonia, los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, es decir, aquellos gametos, ¿no? Y vamos a tener otro tipo de células que son las células sustentaculares o células de Sertoli, que van a estar dividiendo pisos dentro de este lobulillo testicular. Entonces, ¿a qué me refiero que esta célula de Sertoli va a poner pisos? ¿No? Más o menos como si este fuese un primer piso, segundo piso, tercer piso, y así sucesivamente. Lo que pasa es que estas espermatogonias, como vemos aquí, saltan superiormente, ¿no? Y luego cuando este espermatocito primario realiza la primera división meiótica, vuelve a saltar, ¿no? Como si estuviera pasando del primero al segundo piso, al tercer piso, y así sucesivamente, hasta llegar al último piso, en donde vamos a obtener los espermatozoides, los cuales ya van a ser, pues, gametos maduros, y van a llegar hacia el lumen y empujados, ¿no? Por contracciones, ¿no? Desde lo que es los túbulos rectos, rete testis, pasando por los conductos deferentes y llegando hacia lo que es el, el epidídimo, pues se van a almacenar ahí, ¿no? Hasta que llegue pues, el proceso de eyaculación, ¿no? Entonces, vemos que van ascendiendo, pero esta ascensión va siendo dividida a través de estas células sustentaculares o de Sertoli. La función que tienen principalmente esas células sustentaculares o de Sertoli al hacer esto es evitar que entren en contacto directo con la vasculatura, es decir, con la sangre. Las células de Sertoli tienen la función de nutrición, pero también tienen una función, en este caso, de evitar la infertilidad inmunológica, ya que si bien sabemos, en este caso, en el cuerpo humano nosotros tenemos, digamos, 46 cromosomas y por tanto nuestro propio sistema inmune puede detectar fácilmente que pues son células afines a nuestro cuerpo, ¿no? Pero si, por ejemplo, ve un espermatozoide, ¿no? Por dar un ejemplo, entonces el sistema inmune va a detectar este espermatozoide que tiene una carga genética de 23, no, una carga cromosómica de 23, entonces va a detectarlo como un agente patógeno, ajeno, ¿no? Y por ende lo va a eliminar, lo va a fagocitar, ¿no? Los macrófagos lo van a fagocitar. Entonces, ¿eso qué va a traer como consecuencia? Que la persona no tenga espermatozoides porque han sido fagocitados, porque tienen una distinta cantidad cromosómica y es identificado como un agente patógeno, ¿no? Entonces, en consecuencia, lo que hace la célula sustentacular o de Sertoli al dividir estos pisos es evitar que entren en contacto directo con los vasos y que más bien estas células de Sertoli sean los que nutren, ¿no? Las que sirven como nodrizas, ¿no? Como alimentadoras de estas espermatogonias, de espermatocitos, y sucesivamente para que posteriormente se puedan desarrollar sin estar en contacto, ¿no? Con este sistema inmunológico, ¿no? Entonces, luego de la primera división meiótica se obtienen dos espermatocitos secundarios y luego ocurre ya la segunda división meiótica, ¿no?
Y de la misma forma, ahora estos dos espermatocitos secundarios se transforman ahora cada uno en dos espermátides. Si son dos espermatocitos, entonces se consiguen finalmente cuatro espermátides, que ahora sí tienen una composición cromosómica de 1N, es decir, que tienen 23 cromosomas y una carga correspondiente, 1C, correspondiente con esos 23 cromosomas. Y la última etapa, que es la etapa de maduración estructural, que es denominada la espermiogénesis, ocurre cuando estas cuatro espermátides finalmente se transforman a lo que sería cuatro espermatozoides, ¿no? Estos cuatro espermatozoides, que van a ser ya gametos haploides maduros, ¿no? Y aquí tenemos el proceso por el cual estos espermátides, que inicialmente pues tienen una apariencia celular, circular, finalmente se desarrollan a lo que es un espermatozoide, ¿no? Las características van a ser que inicialmente pues se va a ir reduciendo, digamos, la cantidad de citoplasma, ¿no? Como vemos, y se va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo. Las mitocondrias, que son estos circulitos que están aquí, van a ir poniéndose a nivel de lo que es el cuello, ¿no? Formando una vaina mitocondrial. Y lo que son los centriolos van a ir formando un tipo de condensación, ¿no? Este condensación se le va a llamar acrosoma, ¿no? Y va a ser eh, vital, ¿no? Cuando entre en contacto con lo que es eh, la zona pelúcida, que es la que va a rodear al ovocito, aquí, ¿no? Esta parte azulita que está aquí es la zona pelúcida que va a rodear al ovocito y que va a entrar en contacto con este acrosoma que está aquí en el momento de la fertilización, ¿no? Con el momento de la fecundación. Algo importante recordar aquí con respecto a la cubierta acrosómica es que va a haber un cambio antes siquiera de que exista este proceso de espermiogénesis. Previamente existe una preparación, por así decirlo, donde se cambia lo que son las histonas por lo que es la protramina. La protramina lo que va a hacer es que va a inducir a la condensación de este eh, acrosoma, ¿no? Es decir, que se va a cargar de un tipo de ARN, estas espermátides, van a cargar de un tipo de ADN, de ARN, que va a reemplazar las histonas, que son proteínas estructurales, que son parte de lo que es el ADN, pero va a permitir que el centriolo se condense, ¿no? Es decir, va a evitar que el centriolo se condense. Por eso se reemplaza estas histonas por protamina. Y la protamina que va a hacer en consecuencia va a hacer que los centriolos se condensen, ¿no? Y que genere pues este proceso de cubierta acrosómica y que luego va a entrar en contacto con lo que es la zona pelúcida, ¿no? Y ya junto con las proteínas de la zona pelúcida, ¿no? ZP1, ZP2, ZP3 y ZP4. Y bueno, ahí ya el proceso de fecundación. Entonces, eso sería de forma, digamos, simplificada en estos esquemas de aquí, lo que sería la gametogénesis femenina y la gametogénesis masculina, ¿no? En cada uno de sus cuatro procesos. Ahora voy a ponerles un par de preguntas para ver si, no, para ver las partes más importantes de esta pequeña exposición que he hecho. La primera pregunta que les pongo aquí es esta, ¿no? Dice, las células en las capas que rodean a cada ovocito producen hormonas ováricas. ¿Cuál de los siguientes es el orden correcto de las capas celulares que rodean a un folículo ovárico preantral del ovocito hacia afuera? Ya, esa parte antes de preguntárselas, porque esto parece un poco más para ciclo sexual femenino, pero en realidad es una pregunta directa de lo que es la gametogénesis, ¿no? Porque estamos hablando desde el proceso de la formación del ovocito. Entonces, para diferenciar rápido, si nosotros vemos aquí los folículos, vamos a ver que este que está aquí no tiene pues ningún tipo de células adheridas alrededor del ovocito, ¿no? Es por eso que este solo es una ovogonia. Entonces, el proceso de foliculogénesis es el proceso por el cual se desarrolla a partir de los folículos primordiales los folículos terciarios que finalmente van a ser liberados, ¿no? ¿Cuál es la característica de los folículos primarios o los folículos, primero los folículos primordiales?
van a tener células rodeando este folículo que van a ser células foliculares planas. Luego los folículos primarios van a tener células cúbicas, ¿no? Justamente con esta zona pelúcida, que es la zona de azulito que se va a ir formando, ¿no? Luego los folículos secundarios van a tener la característica de formar, eh, digamos, un conjunto de líquido debido a la liberación de líquido folicular, es decir, de las células granulosas que van a nutrir, ¿no? A través de conductos nexos lo que es el ovocito, ¿no? Por tanto, se van a formar esta colección, ¿no? Sin embargo, no va a ocupar alrededor ni más del 50% de este folículo secundario, y además alrededor de estas células granulosas, que no se puede observar aquí, se va a formar una teca, ¿no? Que es la teca interna y la teca externa, que no va a ser diferenciable con el estroma, que en este caso no se puede observar, ¿no? Y por último, en los folículos terciarios que van a ser mucho más grandes y que van a tener el antro mucho más desarrollados, lo que se va a observar como diferenciador es como aquí, ¿no? Que son células que van a rodear específicamente al ovocito y son denominadas el cúmulo óforo, ¿no? Este cúmulo óforo va a ser el que después se va a desprender y va a salir en la ovulación, ¿no? Es decir, que en la ovulación no sale solo el ovocito, sino que sale todo el cúmulo óforo, ¿no? Entonces, vamos a ver las diferencias así, de esa forma, ¿no? Entonces, según esas diferencias que les he dicho, ahora sí, ¿cuál de los siguientes es el orden correcto de las capas celulares que rodean a un folículo ovárico preantral del ovocito hacia afuera? Una buena respuesta. Claro. Sí, sería la A, ¿no? Sería la A. Cuando hablamos de de un folículo ovárico preantral, obviamente estamos hablando de un folículo ovárico antes de tener antro, es decir, antes de ser secundario, ¿no? Entonces lo que va a tener el ovocito, en este caso el folículo primario, es que va a tener el ovocito rodeando su zona pelúcida, rodeando la capa granulosa o la capa de células foliculares y rodeando esta la teca interna, ¿no? O teca nada más, porque bueno, todavía no se vislumbra lo que es la teca externa. Esa sería la respuesta. A ver, esta pregunta dice, el primer tipo de células espermatogénicas con dotación haploide son, y hay cuatro alternativas. O sea, ¿cuáles son las, el primer tipo de células espermatogénicas con dotación haploide? A ver, ¿alguien más? Sí, sí, sería la C, ¿no? Serían los espermatocitos secundarios. ¿Por qué? Bueno, si nosotros lo vemos por el descarte, nada más, ¿no? Las espermatogonias tipo B, como ya he mencionado, pues son espermatogonias, o sea, son los primeros, van a tener que pasar pues por el proceso de mitosis. Y el proceso de mitosis, pues a partir de una célula 2N se obtienen dos n, ¿no? Entonces las espermatogonias tipo B ni las A son haploides, no son diploides. Igual los espermatocitos primarios se han
se inicia en el proceso de la meiosis, pero todavía no culmina en la meiosis. Entonces significa que siguen siendo 2N, ¿no? Ahora ya pasaron por la fase S, así que sí tienen una carga 4C, ¿no? Pero sí tienen una dotación diploide, ¿no? Y bueno, los espermatozoides sí tienen una dotación haploide al final, ¿no? Pero nos están preguntando por el primer tipo de células, así que previos a los espermatozoides, pues están los espermatocitos secundarios, ¿no? Que se generan justamente al final de la meiosis 1 o reduccional, que es la que genera que a partir de estas células diploides se forman las células haploides. A ver, esta pregunta. La barrera hematotesticular es importante porque impide, a ver si lo mencioné, ¿verdad? No. Ya, a ver, sería la D. ¿Por qué no sería la B, por ejemplo, ¿no? Dice, la barrera hematotesticular es importante. Ya, ¿qué es la barrera hematotesticular? Bueno, desde que nos dicen hemato y nos están hablando del flujo sanguíneo, ¿no? Pero esta barrera es justamente la prolongación de las uniones intercitoplasmáticas de las células sustentaculares o, en este caso, las células de Sertoli, ¿no? Que van a posicionar como un tipo de pisos que van a permitir que las ovogonias se desarrollen luego espermatocito primario, secundario, impidiendo que entren en contacto con la sangre, ¿no? Que va a tener justamente factores como factores de complemento, etcétera, ¿no? Entonces, la alternativa B dice que el flujo sanguíneo a través de los túbulos seminíferos. Y eso no es verdad, ¿no? Porque los túbulos seminíferos alrededor va a tener también células estromales, ¿no? Va a tener también las células de Leydig en el intersticio de esos túbulos seminíferos. Es decir, que los túbulos seminíferos van a tener otro tipo de células, como por ejemplo las células mismas, que son las células de Sertoli, que van a tener que recibir flujo sanguíneo para que luego de estos nutrientes que separan del flujo sanguíneo les den a los espermatozoides, a los espermatocitos primarios, secundarios. Entonces, la barrera hematocircular no impide el flujo sanguíneo a los túbulos, sino específicamente hacia los espermatocitos, que en este caso sean haploides, ¿no? Que ya vamos a ver espermatocito secundario y espermatozoide, principalmente. Pero ya los divide desde espermatocito primario y desde espermatogonia. Entonces, esa clave no podría ser, ¿no? Ahora, ¿impide la liberación de los espermatozoides? No, pues no impide la liberación de los espermatozoides. Genera la fagocitosis de los cuerpos residuales. No, la fagocitosis de los cuerpos residuales se da en el proceso de espermiogénesis, ¿no? En donde el citoplasma de los espermatozoides se va a separar, ¿no? De los espermatozoides y va a generar que se genere pues este proceso, digamos, en donde el espermatozoide se quede simplemente con una cabeza que va a ser el acrosoma, ¿no? Y finalmente, lo que sería el rechazo inmunitario de los espermatozoides, esa sería la respuesta, ¿no? Esa sería la principal función de la barrera hematotesticular, el rechazo inmunitario de los espermatozoides. A ver, la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes células experimenta normalmente las divisiones mitóticas?
Ya, ese sí es alojo, ¿no? La bubonia. ¿Por qué la bubonia? Porque, bueno, la bubonia es la que va a dividirse mitóticamente hasta el quinto mes, ¿no? Bueno, de forma exponencial y luego va a seguir hasta lo que es la menopausia, ¿no? Siguiente pregunta. La estructura formada por un ovocito primario es una pelúcida, células de la granulosa con varios espacios centrales, de que interna y externa, se denomina un folículo. Ujú. La C, ¿no? Secundaria. Lo que destaca es los espacios centrales, ¿no? O sea, puede tener, las células de la granulosa pueden tener uno, dos, tres, ¿no? Tres capas y seguir siendo primario, ¿no? Lo que es un primario que ya está, ya no es inicial, sino ya está desarrollado, ¿no? Pero cuando empieza a presentar espacios centrales ya se le denomina lo que es un folículo secundario. Eh, ¿Qué tipo de célula, en este caso, se localizaría fuera de la barrera hematotesticular de estas células que están aquí? A ver, ¿cuál sería? A ver, les doy una pista. Eh, la idea de la barrera hematocircular era evitar el contacto con células que sean diferentes a las que tenemos en el resto de nuestro cuerpo, es decir, que sean células diploides, ¿no? Entonces, si son células haploides, entonces lo que queremos es que sí esté dentro de la barrera hematocircular. Entonces, lo que tenemos que buscar es una célula eh, que sea diploide, ¿no? Ahora, segundo requisito, aparte de que sea una célula que sea diploide, que no tiene que estar dentro de un proceso que la vuelva, en este caso, haploide, ¿no? Entonces, creo que con eso que les digo ya sería más sencilla la respuesta. Claro, la respuesta sería la E, ¿no? Porque no podría ser ni espermatozoide, ni espermatocito secundario, ni espermátida o espermátide. ¿Por qué? Porque todos estos ya son haploides, ¿no? Desde espermatocito secundario, que ya pasó la meiosis 1, ¿no? Entonces ya tiene N, igual a espermatozoide N, espermatide, que es, bueno, un espermatozoide inmaduro todavía, N. Solo espermatocito primario y espermatogonia son los N, pero el espermatocito primario sí está en proceso de la meiosis. Todavía no ha concluido la meiosis, pero está en proceso de meiosis. Entonces está en proceso de reducirse, ¿no? Entonces la opción de la célula que se localiza fuera de la barrera hematocesticular
por parte de las células sustenticulares de Sertoli sería la espermatogonia. Ya. Otra pregunta dice, con respecto a la migración de las células germinales primordiales hacia lo que es el esbozo gonadal, ¿cuál es la proposición correcta? Ajá. Este ya es más datero, ¿no? Porque aquí tienen que tener en cuenta los genes y las funciones de estos genes, ¿no? Entonces, la respuesta sí era la B. Vamos a ver la función de los genes, ¿no? Por ejemplo, aquí el gen fragilis determina la migración, el CX la sobrevida y la migración, la sobrevida migración parcial, DAS desarrollo de diferenciación y maduración, MIL1 determinación del destino del celular germinal y TEX1 desarrollo y diferenciación. Ahora, por ejemplo, ¿por qué no podría ser la C, ¿no? Que dice las células germinales primordiales se originan en el saco vitelino, empezando una migración a cargo del Still Factor? Es verdad que inicia la migración gracias al control del Still Factor sobre la mitosis, sobre la división o proliferación de estas células germinales primordiales que generan su migración. Es decir, que el Still Factor sí está, digamos, eh, como coordinador del inicio de la migración. Sin embargo, las células germinales primordiales no se originan en el saco vitelino. Habíamos visto que se originaban a nivel del epiblasto del amnios. Sí viajan luego y migran hacia el saco vitelino, pero no inician su migración desde el saco vitelino, sino que viajan hacia el saco vitelino. Por ello que no podría ser esa la alternativa. Dice, se diferencian en espermatogonias y sufren una división meiótica que origina espermatocitos primarios, ¿no? Dice, las células germinales hasta la una producción se diferencian en espermatogonias. No, pues las células germinales primordiales como tal son espermatogonias, ¿no? Y sufren, en este caso, no meiosis, ¿no? Sino que sufren mitosis. Y luego los espermatocitos primarios son los que sufren meiosis, ¿no? O sea, son los que a través de la meiosis se transforman en espermatocitos secundarios, ¿no? Y los secundarios, con la meiosis 2 en espermáticas, ¿no? Entonces, por meiosis no se generan los espermatocitos primarios, ¿no? Si no es los espermatocitos primarios, pues tenían una carga de N, ¿no? Y no, tienen una carga de 2N, ¿no? Cromosómica. Luego, las células germinales primordiales se originan del hipoblasto, no, falso, del epiblasto. Y de ahí migran. El gen CKIT determina el desarrollo y diferenciación de las células germinales primordiales. No. En todo caso sería el gen DAS, ¿no? Desarrollo y diferenciación. Bueno. Y ahora esta pregunta de aquí. Durante la espermatogénesis, ¿qué sustituye las cistonas para un mejor empaquetamiento de la cromatina condensada en la cabeza del espermatozoide? Así lo había mencionado también.
A ver, ya, ya, esa es la última. Ya, esa sí la había mencionado, ¿no? Había dicho que justamente se sustituye por lo que es la protamina, ¿no? ¿Por qué no pueden ser las demás? Bueno, la inhibina lo que va a hacer es una hormona que va a generar feedback negativo, ¿no? En este caso, producidas por las células de Sertoli, ¿no? ¿De qué manera produce el feedback negativo? Bueno, hablamos de una hormona folículo estimulante y hormona luteinizante, ¿no? Ya bueno, la hormona folículo estimulante va a generar en este caso a nivel de las células de Sertoli que puedan generar la, digamos, promoción de las espermatogonias, ¿no? En cambio, la hormona luteinizante a nivel de las células intersticiales o de Leydig generan la producción de testosterona que también va a llegar hacia las espermatogonias, ¿no? Entonces la inhibina genera el descenso de esta producción de testosterona y también el descenso de la producción de la folículo estimulante, inhibiendo en este caso la de la hipófisis. La prostaglandina E2 o prostaglandina en general son vasodilatadores, ¿no? En este caso, la prostaglandina no va a tener una función a nivel de la condensación de la cabeza de fermentación. La testosterona, pues como tal, va a ser un andrógeno, ¿no? Y tampoco va a tener esa función. Y la proteína ligadora de andrógenos va a ser una proteína que va a ser producida por las células de Sertoli y que se va a ligar a la testosterona. Y la proteína va a ser justamente aquella que va a empaquetar a la cromatina y la va a condensar para formar los acrosomas, ¿no? Y los acrosomas van a ser los que van a estar directamente relacionados con la reacción acrosómica que va a ocurrir cuando se junte pues, el espermatozoide con la zona pelúcida del óvulo, ¿no? Entonces la respuesta aquí sería la protamina, o sea, la D. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Es, si por ahí tienen una pregunta, me la pueden decir. No hay problema. Y bueno, si no hay ninguna pregunta, bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias por asistir al repaso y espero que les vaya excelente mañana. Buenas noches. Muchas gracias.